Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención personal y profesional. Una nueva cita con cambiar las cosas que importan a través de habilidades núcleo, superhábitos, alto rendimiento, métodos disruptivos, a través de el trabajo que importa, a través de la disrupción, la interrupción. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Y yo soy Isra García. Y este es el episodio número 22. Y como en cada uno de los episodios, mi trabajo es diseccionar y desfragmentar todas aquellas técnicas, estrategias, trucos, consejos, recomendaciones no solicitadas que puedan mejorar lo que hacemos cada día para hacer ese trabajo que importa y seguir viviendo en un estado permanente de reinvención. Fundamento único para sobresalir en esta economía en la que nos encontramos. Hoy, desde Australia, sigo en el viaje alrededor del mundo, y después de una semana en Tasmania, impresionante, recomendadísimo que vayáis y os perdáis por esa fantástica isla. Después de una semana en Tasmania, estoy en Melbourne de nuevo, y en esta ocasión con un invitado especial. La segunda entrevista en Disrupt Everything Podcast Series. Rumbo de el Rainbow Serpent Festival. Un festival a 1 hora y media de Melbourne. Así que te pido disculpas por adelantado si escuchas baches. Espero que frenazos no. Y o algún ruido fuera de lo convencional, porque estamos grabando esto en directo desde un coche camino al festival. Vamos a lo que importa. Hoy tengo a una persona muy especial por la amistad, por su profesión, por todo el tiempo que llevo conociéndolo y siguiéndolo, y su evolución como profesional y como persona. Esta persona, este profesional, es un disruptor, sin duda alguna. Con 28 años, Edu Invernón. Edu, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? gracias por estar aquí. Gracias a ti, hombre. Bueno, no, gracias por estar aquí, por estar en este coche, por ir juntos al Rainbow Serpent Festival, donde hoy tocas 2 horas. Mañana nos vamos a Sydney, que tocas en el Electric Garden, ¿cierto? Sí. 2 horas o 3. 2 horas, sí. Y de ahí yo ya me quedo y tú vas a Perth. Sí, que es el Row en Perth mañana por la noche. Y de ahí a Valencia. ya está bien, ¿no? Ya está bien. Edu, de nuevo gracias por estar aquí y mantener esta conversación conmigo en torno a una serie de preguntas pues, que siempre me han inquietado a mí. Seguro que a muchos de los oyentes también inquietarán y sobre todo les parecerán interesantes, o al menos eso espero, sacar utilidad y valor de todo lo que has hecho a lo largo de estos 28 años, que no son pocos, y que cuando vayas explicando van a aparecer muchos más, y tener esta oportunidad, ¿no? de poder conversar contigo. Para ponernos un poco en contexto, con 16 años, ¿no? Marchas a Alemania. No, 18. 18, marchas a Alemania y empiezas a crear música. Esto viene un poco atrás. Viene un poco atrás, sí. Entonces, Edu Invernón, toda una vida ligado a la música electrónica en este caso, y también al deporte y al fútbol, como luego nos contarás. Y pasas a Alemania, de Alemania vuelves a Valencia, te consolidas como productor, y a día de hoy, con 28 años, has tocado en los principales festivales del mundo, en Coachella, en Tomorrowland, en en cientos o docenas que yo ni siquiera conozco, y tienes tu propia fiesta,
¿Cuántos tracks habrás producido arriba abajo? Sobre unos 150. Sobre unos 150 tracks, tocando en Ibiza todos los años, uno de los artistas más prominentes a nivel mundial. Cuéntanos cuáles han sido los hitos de Edu Invernón desde que tienes conciencia hasta el día de hoy. Los hitos. Bueno, ¿Cuáles han básicamente sido esos momentos como... claves. Sí. Momentos claves son el momento de empezar a pinchar, aunque obviamente como un hobby. Eso es con 16 años recién cumplidos, 16, pero tipo una semana después de cumplir 16. Tengo un viaje con mi colegio, con un grupo de 7-8 amigos a Ibiza por primera vez. Yo antes de eso nunca había estado en un club, nunca había estado en un festival, nunca había estado en una fiesta de música electrónica, cero, no conocía nada. No había estado ni en un pub, era totalmente virgen en ese sentido. Pero bueno, yo tenía mis hermanos mayores que sí que me hablaban de Ibiza y de Amnesia y de Space y todo esto. Y bueno, llegó la oportunidad de, con mi mejor amigo, decidimos intentar acceder a la opening party de Amnesia, que era la semana en la que estábamos nosotros allí. Claro, primero no teníamos la edad para acceder, pero bueno, yo por aquel entonces ya medía 1,90 y yo no tenía problema, pero a mi amigo lo tuvimos que disfrazar de adulto, pues básicamente con una gorra y unas gafas de sol, que después lo pienso y me parto el culo bastante. Llegamos a la puerta de Amnesia y nos dejaron pasar. Y entonces ese fue el primer contacto con la música electrónica para mí. Entré, me quedé embobado con la cabina Amnesia de la main room, cuando tenía el ecualizador LED delante de la cabina. Y le dije a mi colega, me quedé mirando y le dije a mi colega, algún día estaré yo ahí arriba. Y se me quedó mirando como diciendo, tú estás flipando, chaval. Y ahí se quedó la cosa. Esa es una anécdota que después con mi amigo hablamos bastante tiempo pasado, a toro pasado. Ese fue el momento primero. Después de ahí empecé a pinchar. Después el segundo momento crucial es con 18 años, cuando ya estoy pinchando durante un par de años y tengo curiosidad por la producción de música electrónica. Y es el verano que terminas el instituto y empiezas la universidad, que es las vacaciones más largas de tu vida, que son como 3 meses y medio. Y en ese verano yo hice selectividad, yo estaba matriculado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia. Y una semana antes de empezar la universidad me levanté una mañana y dije, esto no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es hacer música, básicamente. Y esto cogí... Ahí no sabías cómo hacer música. Ahí estaba empezando, tenía un pequeño home studio con un teclado, tal, pero no... Era como el concepto como tal, más que la técnica y demás. Yo no en ese momento... Pensé que eso es la decisión que yo quiero. Esto es lo que me hace feliz, quiero dedicarme a hacer música. No sé todavía cómo, pero quiero hacerlo. Esto se lo expuse a mis padres y en un principio sonaba un poco reticente, pero mi padre que estudió también carrera de piano y me conoce musicalmente también desde pequeño, que siempre toca un poco de piano, un poco de batería, me dijo, dale caña que igual tienes suerte en esto porque tienes muy buen oído y se te da bien la música. Entonces me propuse un plan, yo les propuse también un plan a ellos y les dije, sí, el plan es si en 3 años no estoy viviendo de la música, yo vuelvo con mi selectividad y demás, yo vuelvo a la carrera y empiezo de cero, pero necesito 3 años de hacer un plan. Ese plan era el primer año estudiar sonido en una escuela privada en Valencia, que era como una especie de técnico de sonido superior o máster de sonido. Y al año siguiente, cuando acabó eso, fue marcharme a Berlín. Y ahí fue el cambio completo. Cuando llevaba 5 meses, 6 meses en Berlín, saqué un disco junto a mi amigo Koyu, que fue el baile alemán. Se convirtió en número 1 de ventas mundial y ya dije, me vuelvo a España, que ya está bien de estar tanto en Alemania. ¿Cuánto estuviste en Alemania? Estaría apenas un año. ¿Qué es lo que más destacas en Berlín?
aprendizaje de lo que te has llevado? Es el sitio donde me di cuenta de que el mundo es muy grande y muchas veces estamos pensando que nuestra ciudad y nuestra historia que llevamos ahí lo es todo en el mundo, y sales fuera y te das cuenta de que no es nada. De que la escena de música electrónica es algo muy, muy grande a nivel internacional. Sagrado, sí, ahí es muy sagrado. La manera de vivir de la gente, la manera de afrontar pues todo, el día a día, un día de sol, un día de lluvia, todas esas cosas que no, a lo mejor no pasan tanto en tu ciudad de una manera como allí. Y bueno, es básicamente abrirte de mente. Y ese fue el segundo momento muy importante, el momento de Berlín y sacar ese número 1. Y después diría que el último fue que me cambió un poco la visión de producir música y de mi camino, como mi sonido como tal. Fue la remezcla para DXX, para Crystallized, que eso pasó en 2010, y ahí yo tenía 21 años. Y eso fue un momento muy importante para mí porque me di cuenta de que la música electrónica no solo era música hecha con un ordenador en un estudio, sino que los instrumentos reales, un bajo, una guitarra, una misma voz, podrían ser elementos a usar y a trabajar con ellos, y era algo que me hacía no, me hacía muy feliz trabajar con ellos. Así que eso cambió también mi manera de producir y de colaborar con otros músicos para hacer música de ahí en adelante. Y bueno, yo diría que sí, esos 3. Y Edu, y será el día de que llegas a la cabina de Amnesia, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Fue una sensación bastante bonita. ¿Cuándo fue? Esto fue una fiesta Together en 2013, creo, 2014. Es decir, casi 10 años después, ¿no? No, 8 o 9 años después. 8 o 9 años después de la primera vez que visité. Y bueno, ya desde Ibiza llevo tocando desde 2010 como residente de Space, o de la fiesta que Akuma, que tenía Space. Pero nunca había tocado Amnesia. El momento de tocar Amnesia fue especial para mí. Invité a mi mejor amigo con el que fui la primera vez a Ibiza. Porque como se cierra un ciclo, ¿no? Se Sí. cumple una promesa. Y me acuerdo que le dije, ¿ves cómo esto iba a pasar un día? Y estaba él mucho más emocionado que ¿Sí? yo, incluso. Sí. Qué bonito. Esos momentos son los que completan una visión, porque tú ahí tuviste una visión y un sueño y trazaste un plan para conseguirlo, ¿no? Y llegar ahí, alcanzarlo. A día de hoy, Edu, has viajado prácticamente a todos los países del mundo, ¿cierto? Con 28 años. Has tocado, como hablábamos, en cientos de festivales, de clubs. ¿Qué sientes que es lo más importante que te has llevado en aprendizajes y por qué? Lo más importante igual que me he llevado es, no sé, es la perseverancia y cómo tienes que estar haciendo las cosas, y el cómo hacer las cosas paso a paso, el no tener excesiva prisa, porque todo lo que sube muy rápido baja también muy rápido. Entonces para mí esto es un plan de largo plazo. Tengo también mi plan a corto plazo y a medio plazo, pero a largo plazo es poder estar ahora tengo 28, pues poder estar con 40 y seguir disfrutando de esto y seguir alcanzando un mayor número de seguidores y mayor número de gente que se siente tocada por mi música y por mi visión de ver la música electrónica. Ese es básicamente el aprendizaje que me llevo de todo esto. ¿Y cuál es el plan a corto y a medio de Edu Invernón? El plan a corto plazo es la grabación de mi primer álbum. Es algo que podría haber hecho estos últimos 10 años en cualquier momento, pero para mí es algo muy sagrado y que respeto mucho, y he sentido que siempre he estado en constante evolución personal de sonido, y ahora he llegado a un punto en el que me siento muy a gusto con mi sonido actual, y creo que es el momento de dar ese paso. Eso es a corto plazo, y a medio plazo es poder tener este álbum hecho y poder empezar una gira de directos pues con más músicos con los que grabo el álbum, desde el vocalista hasta el teclista, pianista, hasta si hay una guitarra o si hay un bajo, el bajista, el guitarrista. O sea, que sea música en directo, aunque sea música electrónica, que sea música en directo, y poder viajar y hacer grandes festivales en este formato.
Con todo lo que has hecho y con todo lo que has vivido, ¿qué hay en esa lista de cosas por aprender o por hacer? ¿Qué hay en esa lista de cosas por aprender? Bueno, por hacer queda todo el proceso del álbum, que es algo diferente. Yo siempre he hecho música entre semana, digamos, entre cuando no estoy viajando los fines de semana y estoy en el estudio en Valencia entre semana, pero el formato del álbum es algo un poco más complejo porque todo tiene que tener coherencia lo uno con lo otro, y por lo general es algo que se debe grabar en un periodo de tiempo sin digamos, al menos de mi manera, sin salir de ahí. Es decir, necesito bloquear igual 2 o 3 meses de mi... Total. Eso es, o sea, es estar, recogerte una cabaña en la montaña, en la nieve, y que no tengas ni cobertura, y meterte ahí a grabar con los músicos que vas a grabar y con la gente que vas a colaborar, y estar ahí 2 meses sin parar, ¿no? Obsesivo. O sea, obsesivo, sí. Esa es la clave. Y Edu, ¿cuál es? Claro, porque para grabar, hacer música, hacer alrededor de 150 tracks en estos últimos años, ¿cuál es el método que tú sigues? O sea, ¿cuáles son esas pautas que sigues para grabar? Porque al final el talento, el producto de un artista no es la música, no es el sábado que toca en una discoteca, es esos tracks que él mismo produce. ¿Cuál es ese método? ¿Cuál es ese proceso? ¿Habría un proceso? ¿Habría un método que sigues? Va cambiando constantemente el proceso, ya que hay veces que es únicamente, pues estoy entre semana en casa y empiezo algo yo solo y lo acabo yo solo, y no necesito colaborar igual con nadie más. Pues una música, o sea, es una canción puramente electrónica, sin elementos acústicos o reales. Y hay veces que son pues 3 días encerrado con un pianista o 3 días encerrado con un vocalista y colaborando y compartiendo ideas. Entonces cada vez el proceso es diferente, no hay... No. ¿Cómo es un proceso estándar? Un proceso estándar es bloquear 4 días o 5 días seguidos, lunes suele ser lunes a viernes, y empezar el primer día, 2 días es la parte artística, que es la composición de las piezas más musicales de la canción, la melodía, el bajo, todo esto. Y después esos últimos, una vez esto ya, yo considero que ya tengo los elementos suficientes, es la organización del tema, y por último la finalización o el arrangement, que se llama, que es montar el tema desde principio hasta final y hacer los arreglos finales, los efectos, todo para que el producto final sea top y esté preparado para poder tocar en directo. ¿Qué trucos, Edu? ¿Qué trucos tienes tú dentro de ese proceso de hacer canciones? ¿Cuáles son tus trucos? Como diciendo, este es mi truco. Yo hago a nivel musical, a nivel armónico, que es toda la música que hago en los últimos años es súper melódica. Busco unos elementos que yo le llamo voladores, o les llamo cama o background, que son elementos que están en el fondo de la canción, que son los que me inspiran a poder sacar, a poder crear una melodía pegadiza o algo similar. Son esos elementos que me marcan la nota de la canción y que me marcan la armonía un poco de fondo, y son los elementos que a mi gusto, cuando ya tienes todos los elementos que necesitas, son los que te hacen volar y los que te hacen cerrar los ojos y despegar, vamos. Esa es mi manera, o sea, yo una vez tengo esos elementos claros, ya me centro en todo el tema además de percusiones y de groove y demás, pero para mí lo primordial es que la canción tenga alma y tenga historia, y esté contando básicamente eso, una historia en la que te puedas sumergir y puedas disfrutarla. Storytelling, entonces, 100%, entiendo. El truco es sentirlo. Entiendo que dentro de este proceso se requiere mucha autodisciplina, se requiere mucha creatividad, mucha concentración, ¿no? Mucho sacrificio. ¿Cómo haces para poder estar concentrado? Con tanto ruido y con tanta distracción y con tanta confusión incluso. Bueno, para mí es más que nada para hacer música últimamente, estos últimos años, me centro más en horas en las que sé que puedo estar tranquilo. Nunca produzco por la mañana porque suele ser una hora en la que todo el mundo de correos y hay siempre jaleo con papeleos y cosas, porque al final no es solo un productor,
llevas los sellos discográficos, tienes un calendario de giras y tienes Empresario, que... emprendedor Correcto. y además el productor. Eso es, entonces muchas veces es difícil de conectar, pero principalmente es entre las 7 de la tarde, 8 de la tarde y 2 de la mañana es la hora en la que puedes estar tranquilo y además es mi hora favorita de hacer música, porque es básicamente la única en la que no tengo la cabeza preocupada con pues, correos o historias. Es decir, te aíslas, desconectas, cierras el estudio, te quedas tú solo y empiezas a concentrarte para no tener ninguna distracción. Y creativamente hablando, ¿cómo te inspiras? La inspiración es algo que... ¿Cómo logras sacar esa creatividad? Porque tienes que estar continuamente en estado de creación. La inspiración es algo que básicamente es tu día a día. Yo no pienso, por ejemplo, ahora este viaje que estoy por Australia y todos los momentos que estoy viviendo, cuando vuelva la semana que viene a Valencia y me meta en el estudio, me va a influir en lo que voy a hacer. El hecho de que sea una tarde lluviosa me va a influir en el sonido que estoy sacando. El hecho de que haya tenido una semana increíble me va a influir, o si he tenido una semana horrible también me va a influir. Entonces son estas cosas que es el día a día. No hay nada que en concreto me influye, cosas que no es toda tu vida, desde que te despiertas hasta que te acuestas, hasta todos los factores externos. Fluyes y lo que salga es lo que sale, ¿no? Y ¿cómo compaginas entonces esta vida de productor, artista, empresario y emprendedor? Porque 2 sellos, empresa, una fiesta propia que es Fire, que ahora hablaremos un poco sobre ella. ¿Cuáles son tus trucos profesionales o cómo logras ser productivo y eficiente en todas esas facetas? Y luego, obviamente, la faceta personal. Básicamente ha sido durante varios años el encontrar un equipo de trabajo muy competente y el poder delegar en esas personas, porque al principio me lo comía yo todo, me comía el evento, me comía los sellos, o sea, era un poco caos. Y ahora mismo ha sido muchos años de crear ese equipo y ahora el engranaje funciona perfectamente. Y yo no tengo que estar tan encima de ciertas cosas, simplemente de vez en cuando chequear en el sello, chequear en la fiesta. Yo me encargo de ciertas partes de la fiesta, pero ya tengo 2 o 3 personas trabajando a full time con esto, entonces se hace mucho más llevadero y es menos un dolor de cabeza, vamos. Cuanto más delegues, mejor llegas y más rápido llegas, ¿no? Y ahora cuéntanos un poco también sobre el cambio tan positivo que ha dado tu estilo de vida en estos últimos meses y cuáles son esas prácticas un poco y qué has notado de mejoría, porque al final esto influye en que muchas veces pensamos que la fórmula del éxito está en trabajo, en la parte intelectual y resulta que cuando empiezas a cuidar otras áreas, ese cuidado que le das hace que logres dar un mejor resultado todavía en tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, es básicamente el tema del deporte y del lifestyle. Ya hace un año, si tú me preguntabas, Edu, ¿por qué no vas al gimnasio? ¿Por qué no haces deporte? ¿Por qué tal? Te decía que no tengo tiempo. Y bueno, pues lo de la vida se trata de prioridades, básicamente. Y me di cuenta de que cada vez me ponía más enfermo, estaba peor de salud en general y decidí de hacer un cambio y bueno, y ese cambio ha sido pues empezar a hacer deporte diariamente, comer sano, y esto está afectando muchísimo a positivo a mi día a día, básicamente. ¿Cuánto deporte al día y qué tipo de deporte? Suelen ser un par de horas al día y pues, incluye algo de cardio, 30-40 minutos de cardio, que va cambiando, a veces bicicleta, a veces elíptica, a veces correr. Y después pues todo trabajar el cuerpo, zona de core, abdominal y demás, y musculación como tal. Sí. ¿Y en alimentación, qué es aquello que has notado más cambio al quitarte o al añadir? Al quitar todas las bebidas con gas y al quitar todos los productos, pues, chocolates y patatas fritas y todas estas cosas, grasas excesivas y productos prefabricados de alguna manera, pues lo noto en todo, lo noto en la energía que tengo, lo noto en mi día a día, en mi estado anímico, en todas estas cosas. Al final ha sido un cambio como de la noche a la mañana para mí. Entrando en el lifestyle, ¿cuál crees que es tu mejor técnica de ultra productividad? Es decir, aquello que te hace eficiente, que te ayuda a trabajar menos, producir más y vivir mejor.
difícil pregunta. No tengo claro esto. ¿No? No. Bueno, te la dejamos ahí, te la dejamos ahí. Y cuéntanos un ritual súper secreto de Edu que dice, todos los días tengo que hacer esto. Ya no solo profesionalmente, sino levantarme, mirarme al espejo, o levantarme, correr, o levantarme y chillar, o cuando me acuesto. Algo que es como, esto es mi ritual. Puede ser uno, puede ser varios. Por lo general, por la mañana me gusta, vivo a las afueras de Valencia en un chalet, y me gusta salir y al menos tener 2 o 3 minutos para mí de que me dé el sol en la cara y empezar a pensar en el plan del día y demás. Aparte de esto, suelo ser tener un ritual bastante serio con el tema del desayuno, y tener un desayuno, pues, diferentes zumos naturales o huevos, jamón. ¿Qué suele componer un desayuno ideal para Edu Invernón? Un desayuno ideal para Edu Invernón es un zumo o un licuado pues puede ser, que depende del día, pues, pero por lo general, por ejemplo, suelo tomar un zumo de mandarina y lima recién exprimido, que me hago yo. Y depende del día y el estómago que tenga y el plan que voy a tener, pues desde unos huevos revueltos con pollo, con jamón, o si estoy en un modo más que no voy a lo mejor hacer actividad física después, pues un poco más muesli con yogur y demás. Pero siempre es eso. Si no desayuno bien, antes era una persona que antes prácticamente no desayunaba, no tenía hambre por la mañana, y ahora el hacer un desayuno potente es sagrado para afrontar el día de la mejor manera. Y hablando de desayuno, comida, eres un auténtico apasionado, foodie, como se le llama en tendencia, pero eres un apasionado de la comida. De hecho, eres tan apasionado que lo vas a convertir en otro negocio, que de momento no podemos decir nada, pero ya se hablará. ¿Por qué? ¿Qué te da la comida hasta ese nivel? Porque como yo lo he vivido en comidas que has preparado, porque creo que te gusta tanto o más el proceso que la finalización. Sí. ¿No? Para mí, ¿cuál es ese sentido? Porque esa pasión. Para mí la comida es como la música, es algo muy creativo. Para mí no se trata de coger una receta y copiarla, sino de probar, y por eso al viajar también muchísimo por todo el mundo, me dedico a probar mucho la comida local, y me gusta fusionar, me gusta llegar a la cocina y decir, bueno, a ver qué tengo aquí, a ver qué se me ocurre con esto, y a ver, al final suele ser un muy buen resultado. Y sí, lo disfruto mucho el proceso, pero también disfruto la fase final de comerlo. Que tengo que comérmelo, básicamente. ¿Cuál crees que es tu mejor plato, el plato que mejor cocinas? Es muy, muy complicado. Eso es muy complicado. ¿El que más te gusta cocinar? Es que hay de todo. Por ejemplo, a nivel algo más clásico, tipo asados de pollo, de cordero, se me da muy bien porque le dedico muchas horas. Estoy todo el rato desde inyectarle al pollo ajo y perejil machacado hasta, yo qué sé, ir sacando el cordero cada 20 minutos para ir rociándolo con su propio caldo para que esté jugoso. Eso es un plato más típico, pero después la barbacoa coreana, el preparar toda la carne en casa y después asarla en la brasa. Hamburguesas caseras que hago yo de curry rojo con cebolla roja picada y tzatziki. Es que hay un montón de... Para que nos estamos ya un poco aquí con la baba. ¿Crees que hay un vínculo entre tu pasión por la música y tu pasión por la comida? Sí. Y si ese vínculo te ayuda en ambos planos? 100%, sí. Además yo lo noto cuando estoy en el estudio, en una fase muy creativa de que todo sale, todo fluye, subo a la cocina y preparo la cena y fluye que alucinas. Sí. Edu, ¿qué habilidades piensas que te han llevado a estar donde estás ahora? Habilidades... Bueno, ser perfeccionista, ser muy perseverante y cabezón, básicamente, que lo que me propongo lo consigo, y eso es algo que he hecho desde muy pequeño. Entonces, cuando te das cuenta de que eso sucede, pues no paras de proponerte cosas, básicamente, para seguir teniendo retos o cosas que te mantengan vivo. Pero ser perfeccionista es peligroso. ¿Te da más dolores de cabeza o más alegrías? ¿Hasta qué punto?
Depende. Me da de todo, me da dolores de cabeza, pero también me da bastantes alegrías. Y cuando tú llegas a este momento, ¿qué crees, o a este plano, qué crees que es aquello que te hace único? O diferente, o único, porque eres una persona única. Bueno, quizás la creatividad en todos los sentidos y no sé, lo que hago soy muy otra vez perfeccionista en cuanto a lo que hago, pero no sé, es como me gusta sea lo que sea, llevarlo a la mejor experiencia posible, tanto musical como gastronómica, como si estoy con mis amigos, intentar pasarme lo mejor posible y que ellos lo mismo también estén muy contentos. Y bueno, no hago excesivas cosas, no hago muchas cosas tan variadas, pero las que hago las disfruto, las intento llevar a lo mejor posible. Cuéntanos o cuéntame, quiero saber aquello que más orgulloso te sientes. Yo creo que lo que más orgulloso me siento es haber creado esto que es mi carrera a día de hoy desde la nada y sin ayuda de ningún padrino ni nadie en general. O sea, Self-made. Correcto, sí. Hecho a mí mismo. Sí. Y aquello de lo que no te arrepientes, sino como aquello que tu mayor fallo o fracaso, algo que dices, fallé aquí, o algo que te haya costado. Bueno, quizás encontrar un poco mi camino. No he tenido un consejo por parte de alguien mejor posicionado o con mayor experiencia en la escena en la que estoy, y hay veces que los pasos que he dado no han sido los correctos y me han supuesto pues dar un paso para atrás en lugar de seguir dando pasos para adelante, pero eso es lo que ha hecho que a día de hoy tenga las cosas tan claras. ¿Cuándo sientes que has dado un paso para atrás? En varias ocasiones en mi carrera, malas decisiones en cuanto la elección de sitios donde pinchar, elección de agencia de booking, elección de sello donde sacar tu música. Esas cosas después los miras desde otra perspectiva y te das cuenta de que bueno, que podrían haber estado un poquito mejor hechas. Cuéntanos un sueño en voz alta, Edu. Ahora vamos con una serie de preguntas de estas muy rápidas para finalizar. Cuéntanos un sueño en voz alta. Poder ¿Jugar en el Valencia? No, poder jugar en Valencia no. Poder ser uno de los 20 artistas más reconocidos a nivel mundial dentro de mi sonido. Cuando piensas en una persona que realmente ha tenido éxito en la vida, ¿en quién piensas? ¿Quién es la primera persona que te viene a la mente? Hay de todo. Es que si lo pienso a nivel laboral, a lo mejor un hombre como Tiga, que por ejemplo lleva muchísimos años y un artista, sí, y lleva tantos años y ahí sigue innovando sin parar. Y si lo pienso por ejemplo a nivel personal, alguien como mi padre o mi madre que han estado toda la vida pues trabajando y criando a sus hijos de la mejor manera para que no nos haya faltado de nada y ahora seamos como somos. ¿Tu mantra o tu frase favorita? Pan para hoy y hambre para mañana. ¿Un blog o un libro que te guste leer y que recomiendes a la gente? Los 4 acuerdos. Una canción favorita que no sea de música electrónica. Hathaway, What is Love. ¿Y una de música electrónica? Wow. Complicado, es que hay tantas que... Pero bueno, a ver... vamos a decir, por ejemplo, Aparat, Arcadia. ¿Tu restaurante favorito en el mundo? Eso sí que es complicado. Dejémoslo en Valencia. Dejémoslo en Valencia. Eso ya es todavía más complicado. Tengo muchos favoritos, o sea, tengo muchos restaurantes favoritos, pero no hay un restaurante favorito. ¿Uno que recomiendes? Uno que recomiende en Valencia.
bueno, por ejemplo, es que está muy bien Kaori, que es un japonés nuevo que ha subido el nivel de sushi fusión en Valencia a un nivel estratosférico. Kaori Valencia. Y Edu, yo te pediría una recomendación no solicitada para todo el mundo, todas las personas que están escuchando este podcast. ¿Cuál sería tu recomendación no solicitada para finalizar este podcast antes de que lleguemos al Rainbow? Porque todavía vamos a llegar y vamos a estar aquí grabando. Eso es. Bueno, yo diría que os planteéis muy bien lo que queréis hacer y que planteéis unos objetivos y un plan de trabajo, porque todo se puede conseguir y solo vivimos una vez. Y hoy en el Rainbow, imagínate que te ponen una pancarta detrás, ¿cómo se llama? Un prompter, o no, y te dejan dar un mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Pero imagínate que la audiencia no es la del Rainbow, la audiencia es mundial. ¿Cuál sería ese mensaje que pondrías ahí detrás? Music is the answer. Música es la respuesta, la música es la respuesta. Hemos tenido con nosotros a Edwin Bernón, un genio de la música, un gran profesional, empresario, emprendedor, nuevo proyecto de restauración en breve, otro proyecto que se llama Fire, que es su fiesta itinerante por todos los lugares del mundo, desde Moscú hasta Valencia, incluso salió en Antena 3 el otro día, el 1 de enero. Sobre todo una persona hecha a sí mismo, que eso es algo una de las cosas que más me ha marcado a mí desde que lo conozco, y una persona con 28 años, pero con un bagaje de 50, que tiene los pies en la tierra y la genialidad por las nubes. Así que, Edu, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y un placer. Ahora disfrutarlo. Gracias. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido Disrupt Everything Podcast Series 22 con Edwin Bernón. Dime si te gustan este tipo de entrevistas. Dime en Twitter o en los comentarios en mi blog a quién te gustaría que entrevistase. Si esto te ha gustado, yo no quiero que te suscribas. No voy a ser otra persona que te suscríbete, que te llegue todos los días. Entra cuando quieras. Lo único importante es que si esto te ha marcado, que hagas algo con ello. Y que, si quieres, lo compartas solo con una persona. Y si quieres, ni lo compartas. Tampoco te voy a pedir que entres a iTunes y dejes una reseña. No si no lo sientes. Porque las personas que dejan la reseña es porque lo sienten. Así que tampoco te lo voy a pedir. Lo que sí que te voy a pedir es que hagas algo. Ya. Que te reinventes y que cambien las cosas. Porque eso al final es lo que importa. Creo que soy Isra García hasta el día de hoy. Y seguimos, porque lo más importante es bailar con el momento mientras sigues viviendo despierto, ¿no? Un instante dentro de una tendencia que se prolonga. Seguimos. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.